Radio les damos la bienvenida como siempre. Y bueno, los invito a quedarse esta noche totalmente con nosotros para que aprendamos sobre este tema que realmente es de mucha actualidad. Un tema que tiene que ver precisamente con nuestro desarrollo, con nuestra forma de vida, con nuestro bienestar integral, con el equilibrio que debemos tener en la vida y definitivamente pues aprender una vez más el nivel que ocupamos en la naturaleza, ¿verdad? En los diferentes reinos de la naturaleza. Yo soy Ramón Juárez y los invito a investigar conmigo el tema de los tres cerebros. Y también no olvides, si le gusta este material y quiere apoyarnos para que la humanidad, sus amigos o sus contactos de las redes sociales sepan de estos temas, por favor dele a share, compartir, comparte estos mensajes que son trascendentales. Recordemos que estamos trabajando por cambiar este mundo, ¿no? Y pues una persona a la vez, no se puede cambiar todos pues en forma masiva, tiene que ser poco a poco. Así que ya saben, los enlaces para entablar una amistad con nosotros a través de Twitter, de Facebook, de Tumblr también. Estamos explorando en esas redes sociales con mucho, mucho éxito. Ya muchos pues están siguiéndonos por ahí y de eso se trata, ¿no? De hacer un equipo, un grupo de amigos que compartamos el mensaje del maestro Samael Aun Weor, del venerable maestro de la síntesis, de la batalla de Acuario. Hoy vamos a estudiar, como ya dije, el tema de los tres cerebros y vamos a aprender muchas cosas, sobre todo lo que la ciencia actual nos habla de esos tres cerebros y cómo ya las enseñanzas del maestro Samael Aun Weor pues son 100% científicas en estos días, gracias al avance tecnológico de estos tiempos, ¿verdad? Así que tendremos este tema y tendremos tal vez un intermedio con un poco de música para variar y pues esperamos pues que ustedes estén con nosotros durante esta hora. Bueno, vamos a ver los tres cerebros. Para una persona común y corriente, pues decirle que tiene tres cerebros resulta algo insólito, alarmante, descabellado tal vez, ¿no? Una idea, un concepto totalmente fuera de la realidad para muchos. Pero como ya dije, para la ciencia actual, en realidad, pues esto ya está comprobado. Vamos a acomodar este micrófono un poco. Muy bien. Y quisimos hacer estas láminas también para que esto sea un poco más didáctico y vamos aprendiendo con estas, pues con esta tecnología que hoy por hoy ha avanzado tanto y nos permite trabajar así. Nuevamente les invitamos a compartir estos materiales, sobre todo con sus grupos, y si ven que tienen algún uso para ustedes, pues con un proyector y, y una, y una tela por ahí se puede proyectar como si fuera un cine, ¿no? Y las personas en los grupos estarán aprendiendo de una forma más dinámica las enseñanzas gnósticas. Hay que actualizarse, hay que modernizarse, ¿no? La enseñanza sigue siendo la misma. Aquí en la nueva era de Acuario trabajamos con la enseñanza síntesis del maestro Samael Aun Weor. Todas estas enseñanzas provienen de sus libros, de sus cátedras. Sin embargo, hay muchas maneras de entregar el mensaje. Eso es maravilloso y lo estamos aprovechando. Antes de entrar en sí en lo que el maestro Samael nos dice sobre los tres cerebros, vamos a aprender un poco lo que es la etimología de la palabra, ¿no? Creo que es útil. Y la descripción tal vez de lo que hoy científicamente se conoce como cerebro. Hay varias fuentes de la etimología de la palabra cerebro. Sin embargo, escogimos esta que es hasta parecería un poco simplista y cómica. Dice cerebro, etimología. Esta palabra etimológicamente procede del latín cerebrum, de la raíz indoeuropea, que básicamente son dos palabras compuestas o que componen la palabra cerebro, las cuales son care y brum. Care significando cabeza y brum, que quiere decir llevar. Bueno, habría que corroborar si eso es así o no, pero pues me pareció algo interesante esta etimología. De todas maneras, pues es lógico, ¿no? El cerebro está allí en la cabeza y por eso tal vez se le dio ese nombre.
Pero se nos dice que el cerebro humano es una masa en un promedio de 1,5 kilos, kilo y medio de peso, compuesta por grasas, tejidos gelatinosos, y es la más compleja de todas las estructuras vivas conocidas hasta hoy. Y ahí tenemos una imagen, ustedes que están viendo el video, pues de lo que es realmente un cerebro. Así se ve un cerebro real, ese es un cerebro real. Hasta 1 billón de células nerviosas, y lo dijimos bien, 1 billón de células nerviosas trabajan unidas para coordinar las actividades físicas y los procesos mentales que distinguen a los seres humanos de otras especies. Las actividades del homúnculo racional, es decir, de nosotros, pues en realidad, ya hablando francamente, no son muy diferentes de los demás animales de la naturaleza. Lo único que sí es diferente es el proceso de la razón que lastimosamente tenemos nosotros, los humanoides. En cambio, los otros animales de un nivel inferior en la escala, podríamos decir, tienen la inteligencia instintiva, y eso creo que es superior a la razón para mí. En nosotros también existe, pero en estado latente. Gracias a este señor Fred Hustler y a Getty Images por esta imagen muy importante que nos ha servido para este ejemplo. Y esto que acabamos de decir está precisamente en la National Geographic. Estos señores pues se han dedicado a hacer esas investigaciones, y eso es lo que nos dicen en cuanto al cerebro. Vemos aquí, por ejemplo, una lámina, una foto. Esta es también real, y es donde conecta el cerebro con la médula. Vean qué interesante, visto desde la parte de atrás. Una visión trasera del cráneo muestra el cerebro y la médula espinal cervical. Juntas conforman el sistema nervioso central. Qué bello. Este increíble órgano utiliza neuronas para controlar los numerosos músculos del cuerpo y permite a los seres humanos realizar infinidad de actividades físicas, en forma más bien mecánicas que conscientes, ¿no? Como nota, podríamos decir que los 3 componentes principales del cerebro, visto en una forma simple y básica, son el cerebro en sí, el cerebelo y el tronco del encéfalo. Un poco más adelante vamos a aprender cómo esos 3 componentes básicos tienen una relación precisa con los 3 cerebros, de los cuales nos habla el maestro Samael Aun-Weor. Y el maestro Samael ya sabía estas cosas, es lógico, ¿no? Siendo el Logos Samael, pues tiene la capacidad de penetrar en todos los reinos de la naturaleza, y obviamente el reino humano no es una excepción. El maestro Samael conoce perfectamente el cuerpo humano, y sobre ese conocimiento intuitivo profundo nos dio la enseñanza gnóstica. Por eso vemos que ahora los aparatos que la ciencia oficial utiliza para sacar imágenes como esta, por ejemplo, el maestro y todos los maestros de la Blanca Hermandad pueden verlo clarividentemente en una forma clara, y yo creo que hasta más detallada de como lo podemos ver nosotros con nuestro limitado sentido de la vista. Bueno, antes de avanzar a la siguiente lámina, les recuerdo o les anuncio que estamos teniendo o vamos a iniciar un curso de meditación aquí en la Asociación Gnóstica de Houston, Texas. Este sábado iniciaremos, son 4 clases o 4 conferencias que conforman lo que es este programa de las bases de la meditación. Vamos a estudiar el por qué es necesaria la meditación, cuáles son sus beneficios, su historia, etcétera, para que usted, si vive acá en Houston, Texas, o en Texas, no necesariamente tiene que ser Houston, y le gustaría aprender estos temas, pues dése la vuelta por acá, visítenos, conózcanos y participe de este grupo de trabajo gnóstico en Houston, Texas, por acá, en la ciudad espacial. Bien, además hay otra definición del cerebro, ¿no? Se dice que el cerebro es uno de los centros nerviosos que constituyen el encéfalo. Se encuentra ubicado en la parte superior y anterior de la cavidad craneal, como ya vimos. Alberga unos 22 millones de neuronas. Esas son muchas neuronas.
de acuerdo a lo expresado en los estudios médicos más reconocidos. O sea, esto es de acuerdo, esta información es de acuerdo a la ciencia, a la medicina oficial alópata. El cerebro es el órgano encargado de controlar y coordinar todos los movimientos que realizamos y de procesar la información sensorial. Aquí observamos precisamente la médula, ¿verdad? En lo que es el sistema estructural o lo que es en la médula ósea, ¿no? Y en la médula espinal adentro está la médula, y ahí la podemos observar. Y aquí la extrajimos, la pusimos aquí aparte. Podemos ver esa figura muy, muy importante, muy interesante, que a simple vista nos parece ver, ¿no? Que es como una serpiente. Entonces esto es maravilloso, asombroso ver que el cuerpo humano en sí es como que es una serpiente, ¿no? Entonces, sed, sed astutos como la serpiente, nos dice el Evangelio. Uno de los científicos y doctores que ha hablado en nuestra época de esto de los tres cerebros, pues es el doctor Paul MacLean, que era el antiguo director del laboratorio del cerebro y el comportamiento del Instituto Nacional de Salud Mental en los Estados Unidos. Él elaboró un modelo de cerebro basado en su desarrollo evolutivo, o en lo que él cree, en la teoría que él tiene sobre el desarrollo evolutivo del humanoide, cosa que obviamente nosotros pues pondríamos obviamente en el terreno de las hipótesis. Pero bueno, es muy valioso su trabajo, su descubrimiento, porque viene precisamente a fortalecer las afirmaciones certeras de la batalla de Acuario, en lo que el maestro Samael afirma que el ser humano tiene tres cerebros. Se le denomina como teoría del cerebro triuno, nos dice este señor MacLean, Paul MacLean. Sugiere que el cerebro humano son en realidad tres cerebros en uno. Es obvio que sí. Las tres capas o cerebros son el sistema básico o complejo R, que lo asoció él con lo que es la serpiente, y el sistema límbico y el neocórtex. Cada cuerpo, cada capa de estas está orientada hacia funciones separadas del cerebro, pero las tres interactúan sustancialmente. O sea, veamos cómo los científicos de ahora han podido descubrir realmente que existen tres cerebros, que esos tres cerebros actúan asociadamente, muy por debajo de nuestra comprensión, es decir, casi nunca nos damos cuenta sobre qué cerebro estamos trabajando, viviendo o funcionando, porque no tenemos la conciencia despierta. Vale la pena mencionar aquí que con la conciencia despierta podríamos nosotros trabajar en una forma más equilibrada, más balanceada en nuestros cerebros, y por ende tendríamos una mejor salud, tendríamos una mejor vida, una vida más larga realmente, ¿no? Vamos a aprender un poco más sobre eso más adelante. Bueno, ahí tenemos al doctor Paul MacLean. Ustedes pueden investigarlo en línea también. Hay mucho material de trabajos que él realizó que bien vale la pena estudiar, ¿no? En una forma equilibrada. El maestro Samael Aún Weor nos dice que la psicología revolucionaria de la nueva era en la cual estamos afirma que la máquina orgánica del animal intelectual, es decir, nosotros, falsamente llamado hombre, existe en forma tricentrada o tricerebrada. Entonces, mucho antes de que estos señores, como MacLean y otros, hablaran de eso, el maestro Samael ya lo afirmaba, porque son conocimientos que son parte de la psicología revolucionaria de Acuario, que es importante entender y practicar para poder realmente despertar nuestra conciencia. Para muchos que no tienen conocimiento de las obras de este gran autor, Samael Aún Weor, pues los invitamos a estudiar precisamente esa obra titulada La Psicología Revolucionaria, obra que bien pueden ustedes leer
en la página lanuevaeradeacuario.com o también escucharla, recibirla en forma de audiolibro que está allí también. Hay temas de por sí muy interesantes que pueden llevarnos por los caminos profundos del autoconocimiento, del cambio real interior. Recordemos que en la Gnosis promovemos un cambio de raíz, no un cambio de que, bueno, ya no voy a tomar alcohol, ya no voy a fumar y ya soy bueno, ya soy hijo de Dios. No, es obviamente que eso es un cambio, es un avance, pero no lo es todo. Tenemos que seguir profundizando en nuestro autoconocimiento, ¿no? Eso es lógico. Es muy lamentable que una sociedad como la nuestra, que es obviamente muy avanzada en tecnología y en muchas otras cosas, no sepa manejar equilibradamente los tres cerebros. Y ahí radica precisamente el fracaso nuestro como humanidad, como especie. Bien, tenemos bien un poco más de información sobre los tres cerebros. Y vean aquí en esta lámina cómo, o sea, podemos observar nosotros con gran admiración cómo todo el cuerpo está conectado, ¿no? Cómo el cuerpo en una forma holística nos presenta maravillosamente lo que es su ciencia. Toda la ciencia está en el cuerpo humano. Nosotros invitamos a todos ustedes que les gusta la ciencia a estudiar primero que nada el cuerpo humano. En sí es maravilloso. Tenemos todos los nervios conectados, ¿no? Desde el cerebro hasta la punta de los pies y hasta los dedos de las manos. Y esto es tan solo un poco de lo que realmente es el cuerpo, porque el cuerpo físico tiene, además de su parte física, tiene la parte tetradimensional. Es como un cubo, tiene una proyección interna, es el cuerpo entonces que es la base de todos los procesos orgánicos e inorgánicos del cuerpo en sí. Me refiero al cuerpo etérico, que es una realidad que lo tenemos. Cuando el cuerpo etérico se enferma el cuerpo físico. Cuando el cuerpo astral se enferma el cuerpo etérico y se enferma el cuerpo físico. Cuando el cuerpo mental se enferma el cuerpo astral, se enferma el cuerpo etérico y se enferma el cuerpo físico. Cuando cometemos errores, cuando matamos, cuando ofendemos, cuando herimos, cuando robamos, pues provocamos obviamente cambios en el mundo de las causas, en nuestro destino, en nuestra vida, y eso entonces lleva a que el cuerpo mental se enferme, a que el cuerpo astral se enferme, a que el cuerpo etérico y el cuerpo físico se enferme. Entonces una enfermedad realmente, todas las enfermedades de la humanidad en estos tiempos provienen precisamente de una falta de valores étnicos profundos, de una falla psicológica o psíquica de alma, desde los mundos de la sexta dimensión. Es interesante observar eso, ¿no? Cómo cada uno de nuestros actos va a tener una reacción. Y como nuestros actos son mecánicos, las reacciones son mecánicas y entonces ocasionamos sufrimientos. La misma humanidad es responsable de sus propias enfermedades, lamentablemente. El día que aprendamos a vivir conscientemente, entonces podremos tener plena salud. El primer cerebro es el centro pensante, como ya sabemos, y lo tenemos en el cráneo, en la cabeza. El segundo cerebro es el centro del movimiento o motor, que está precisamente en la médula en sí. Y el tercer cerebro es el cerebro o centro emocional. Está completamente demostrado en la práctica que todo abuso del cerebro pensante produce gasto excesivo de energía intelectual. Es pues lógico afirmar sin temor a dudas que los manicomios son verdaderos cementerios de muertos intelectuales. En pasadas conferencias, a través de estos medios, les comentaba y les comentamos también a los estudiantes de aquí de esta escuela que el doctor Daniel Amen, y siempre los invito a investigarlo a él, pues ha llegado a comprobar todo esto. Él ha llegado a estudiar todos estos casos de personas que han ido a parar a los manicomios por cualquier acto en contra de la sociedad. Y él ha llegado a descubrir que todo eso tiene su raíz en un mal en el cerebro, a veces un tumor o alguna inactividad en alguna de las áreas o de los lóbulos del cerebro. Entonces esto es científico.
Los que están en los manicomios son personas muertas intelectualmente, o sea, su cerebro está destruido, dañado. Los deportes armoniosos y equilibrados son útiles para el cerebro motor, pero el abuso del deporte significa gasto excesivo de energías motrices y el resultado pues suele ser desastroso. No es absurdo afirmar que existen muertos del cerebro motor también. Dichos muertos son conocidos como enfermos de hemiplegia, paraplegia y parálisis progresiva, etcétera. Todo eso existe, ¿no? Y todo es por un desequilibrio en los cerebros. El abuso de los cerebros, pues obviamente, como ya dijimos, va a producir enfermedades, va a producir desequilibrios en nuestra vida. Más el sentido estético, la mística, el éxtasis a través de la meditación, la música superior, son necesarios para cultivar el centro emocional. Pero el abuso de dicho cerebro produce desgaste inútil y derroche de energías emocionales. Y hoy por hoy realmente que se abusa del centro emocional, del cerebro emocional. Abusan del cerebro emocional los existencialistas de la nueva ola, decía el maestro Samael en aquellos tiempos. Hoy también, ¿no? De hecho es una realidad. Hoy la gente se preocupa mucho por el existencialismo, por el qué va a comer, qué va a vestir, qué carro va a tener, cuánto dinero va a acumular en su vida. Los hemos oído decir, ¿no? Que a esta vida se viene a hacer dinero, ¿no? Y sobre esos principios fundamentan lo que es la familia y la sociedad en sí. Pero no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es destruyendo nuestro cerebro emocional. Estamos básicamente pues agotando todas sus posibilidades. Nos estamos olvidando que en el cerebro emocional hay también una gran fuente de inteligencia que no estamos usando. Hoy por hoy pues se respeta mucho la cultura intelectual, la inteligencia intelectual, pero nada se sabe de la inteligencia emocional. Aquí en la Gnosis nosotros nos dedicamos precisamente a desarrollar esa inteligencia emocional, como ya vimos, a través de la música clásica, de la mística profunda, del éxtasis, podemos activar esa fuente de inteligencia emocional, que tiene obviamente sus orígenes en la Divina Madre Kundalini. Es ella la que puede darnos la enseñanza, la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia emocional para ser diferentes, para salirnos del montón, dejar de ser simples máquinas al servicio de los demás y de la sociedad, ¿no? Para ser realmente individuales. Todos tenemos en nuestro interior un rasgo característico particular psicológico, pero también tenemos un rasgo profundo, único, emocional, que debemos descubrir para así ser realmente auténticos. También nos dice el maestro que los fanáticos del rock, los pseudoartistas que hoy por hoy abundan, ¿verdad? En todos los países y por todos los medios, son muy sensuales, ¿no? Y trabajan con esa sensualidad a través del arte. Ellos también abusan del cerebro emocional, con sus pasiones, con sus morbosidades, con la sensualidad en sí que promueven pues, en sus conciertos, en sus presentaciones. Hay mucho desequilibrio entonces hoy en día en la vida. Vamos a dar paso a la próxima lámina. Bueno, es impresionante esto, cómo la muerte se procesa por tercios. Aun cuando parezca increíble, y a muchos les parece increíble, como ya dije, insólito y cosa de locos esto, pero la muerte ciertamente se procesa por tercios en cada persona. Eso ya está comprobado hasta la saciedad, que toda enfermedad tiene su base en cualquiera de los tres cerebros. Y yo quiero invitarles a hacer un paréntesis, usted que me escucha, si tiene alguna enfermedad, que obviamente pues todos tenemos alguna enfermedad, estudiar de qué cerebro proviene esa enfermedad. Sería interesante, porque una vez que usted conozca el cerebro en el cual está fundamentada esa enfermedad, puede dar grandes pasos para llegar a la curación. Y más si utiliza, pues obviamente métodos que sean holísticos, naturales, orgánicos, entonces su cuerpo sanará. Es absurdo querer curar anomalías naturales del cuerpo con productos químicos, ¿no? Que obviamente traen muchas consecuencias.
La gran ley, vea esto, ha depositado sabiamente en cada uno de los tres cerebros del animal intelectual determinado capital de valores vitales. Lo hace precisamente a la hora del nacimiento, un poco después del nacimiento de las criaturas. Ahorrar dicho capital significa, de hecho, alargar la vida. Malgastar dicho capital produce la muerte. Ahí vemos la representación de Anubis y es una gran realidad, ¿no? Todos fuimos dotados con un porcentaje de valores al venir a este mundo. La pregunta es, ¿qué hemos hecho con esos valores? ¿Verdad? Si nuestra vida es desorganizada, si nuestra vida es llena de enfermedades y problemas, pues probablemente es porque hemos utilizado negativamente esos valores, los hemos derrochado, los hemos malgastado, como quien se saca $1,000,000 y al año ya no tiene nada, algo así. Venimos cargados de valores, sin embargo nuestros actos, que desde la niñez fueron negativos, atroces, nos han llevado a la bancarrota de energías y por eso nos enfermamos y por eso morimos tan jóvenes, a tan corta edad. Ya hemos dicho, ¿no?, que con el devenir de los siglos, a través de todas las edades, el uso equivocado de los tres cerebros ha ido acortando nuestra vida poco a poco. En el país asoleado de Kem, allá en el viejo Egipto de los faraones, el promedio de vida humano alcanzaba ya únicamente 140 años, cuando, por ejemplo, en los tiempos del Génesis, de Moisés, y un poco más adelante, pues se vivían 400, 500, 600 años tal vez. Pero eso no es nada, ¿no? El maestro Samael nos dice que en los tiempos de la Atlántida pues se vivía más y en los tiempos de la Lemuria aún más se vivía. Actualmente en estos tiempos, de tiempos modernos de gasolina y celuloide, en esta época de existencialismo y rebeldes del rock, el promedio de la vida humana, según algunas compañías de seguros, es apenas de 50 años. Bueno, vamos a escuchar un poco de música hablando de esto del equilibrio en los cerebros para trabajar con el cerebro emocional y volvemos en un momento.
Bueno, vamos a continuar estudiando este tema. ¿Cuánto se vive hoy en día? ¿Qué nos dicen las estadísticas? Acá en los Estados Unidos, el promedio de esperanza de vida alcanzó un récord máximo de todos los tiempos de 78.8 años en el 2012, informaron las autoridades federales en fechas recientes. 78.8 años. Bueno, si tomamos en cuenta que un ciudadano de acá pues se retira a los 70 años tal vez, realmente tiene muy poco tiempo para disfrutar de lo que queda de vida y realmente vive ya en un estado muy deteriorado de salud, entonces realmente no disfruta nada. Decía el doctor Wallach, un reconocido doctor cirujano que ahora trabaja mucho en lo que es la medicina alópata y también en la medicina naturista, pues él dice que si usted ya llegó a los 70 y llegó enfermo y llegó con muchos químicos que tiene que tomar para sus dolores y realmente pues tiene muchos problemas de salud, quiere decir que el sistema le ha fallado realmente. Su doctor le ha fallado, su hospital le ha fallado, la medicina alópata le ha fallado. Y eso es muy triste, esa es la historia de todos básicamente, ¿no? Que se llega a esa edad y se da un poco la vista hacia atrás y se encuentra con que pues está enfermo y está lleno de problemas, de achaques y lleno de químicos que tiene que consumir para mantenerse más o menos. Eso es muy lamentable. Quiere decir que la ciencia oficial, aunque sí ha avanzado mucho, y eso se les aplaude en cuanto a la investigación de los órganos en sí, como ya vimos, pues no tiene realmente una forma para curar en sí los problemas de la salud, los problemas de toda la humanidad en general. Es tiempo de volver a lo natural, a lo que la naturaleza puso ahí para nosotros. El maestro Samael Aumbeor también menciona el caso de Khrushchev de aquellos tiempos, pues simple y sencillamente para darnos cuenta que el tener dinero, poder y fama, eso pues no nos excluye de las leyes de causa y efectos, de las leyes del karma. Definitivamente que la ley del karma también aplica a los grandes líderes mundiales y eso lo podemos ver. Entonces no es esa la solución. La gente vive empeñada, afanada en hacer dinero porque cree que esa es la solución a todos sus problemas y se encuentra que no. Un día de tanto se sacan la lotería, son millonarios y se encuentran con que no saben manejar eso y eso los enferma, los lleva al estrés también. O tienen todo el dinero del mundo pero no tienen amor. Entonces eso es muy lamentable. Lo que nosotros promovemos en sí es un balance en estas cuestiones. Existe la ley cósmica conocida como igualación de las vibraciones de muchas fuentes. ¿A qué se refiere esto? Bueno, los monjes, hay monjes de un monasterio antiguo por allá en el Tíbet, saben utilizar esta mencionada ley mediante el uso de los tres cerebros. La pedagogía extemporánea conduce a los alumnos y alumnas al abuso del cerebro pensante, cuyos resultados ya se conocen en la psiquiatría y los vemos todos los días. Es alarmante y si usted tiene hijos, pues sabe que eso es así, ¿no? Como en las escuelas se les da mucho estudio intelectual, muchas letras, mucho leer, pero muy poca recreación y en muchos de los casos muy poca alimentación al cerebro emocional. De hecho, en la educación contemporánea, en las escuelas y universidades, ni se toma en cuenta la cuestión emocional. A este mundo no le interesa nada, mucho menos la cuestión instintiva o lo que son las facultades trascendentales que están latentes en la humanidad. ¿Por qué? Porque la sociedad lo que busca es hacer máquinas, es hacer entes consumidoras de energía y proveedoras de la economía, eso es todo. En la Gnosis tratamos, pues, y de hecho trabajamos por motivarnos para despertar esa inteligencia emocional de adentro, que es, como ya dije, lo que nos hace radicalmente diferentes a las demás criaturas de la naturaleza. No es el cerebro pensante, no es la razón la que nos hace diferentes y superiores a esas criaturas, sino la inteligencia emocional que algún día pues habrá de despertar en nosotros si trabajamos.
El cultivo inteligente de los tres cerebros es educación fundamental. En las antiguas escuelas de misterios como Babilonia, Grecia, India, Persia, en Egipto también, etcétera, y obviamente acá en América también, pues existieron grandes tribus, grandes sociedades que sabían educar al pueblo. Y ahí los alumnos y alumnas recibían información íntegra, directa, para sus tres cerebros, mediante el precepto, la danza, la música, etcétera, inteligentemente combinados. Los teatros de los antiguos tiempos formaban parte de la escuela. Vean, el drama, la comedia, la tragedia, combinados con la mímica especial, la música, la enseñanza oral, etcétera, servían para informar a los tres cerebros de cada individuo. Y como resultado había grandes hombres y grandes mujeres también en la historia. Entonces los estudiantes no abusaban del cerebro pensante y sabían usar con inteligencia en forma equilibrada sus tres cerebros. Las danzas de los misterios de Eleusis en Grecia, el teatro en Babilonia, la escultura en Grecia, fueron siempre utilizados para transmitir conocimientos a los discípulos y discípulas. Hoy en día se tienen pues nada más allá en un museo, ¿no? Como una reliquia, como algo que se debe admirar, pero no en sí como una fuente fidedigna de inteligencia para las criaturas, para los estudiosos de estos tiempos. Los sistemas educativos de hoy, ahora en estos tiempos degenerados del rock, los alumnos y las alumnas, confundidos y desorientados, andan por la senda tenebrosa del abuso mental. Actualmente no existen verdaderos sistemas creados para la armonía o para el armonioso cultivo de los tres cerebros. No existen. Los maestros y maestras de escuela, colegios y universidades solo se dirigen a la memoria infiel de los aburridos estudiantes, que esperan con ansiedad la hora de salir del aula y que básicamente saben que el estudio es exclusivamente para ganarse la vida en este mundo, pero no les presenta oportunidades verdaderamente trascendentales para su esencia, para su desarrollo anímico. Es urgente, es indispensable saber combinar intelecto, movimiento y emoción con el propósito de llevar información íntegra a los tres cerebros de los estudiantes. O sea, los tres cerebros deben ser instruidos, educados. Se les debe dar una información correcta para así poder utilizar sus reservas de inteligencia que a la vez, unidos a una enseñanza correcta que podamos recibir del mundo, nos pueden llevar a ser seres diferentes. Pero no esperemos obtener fuentes de sabiduría de nuestros tres cerebros si no los sabemos alimentar, si no sabemos trabajarlos balanceadamente. Resulta absurdo informar a un solo cerebro. El primer cerebro no es el único de cognición. Resulta criminoso abusar del cerebro pensante de los seres humanos. La educación fundamental deberá conducir a los estudiantes por la senda del desarrollo armonioso. Eso es lo que queremos, eso es lo que buscamos en la nueva era de Acuario. La psicología revolucionaria enseña claramente que los tres cerebros tienen tres clases de asociaciones independientes totalmente distintas. Estas tres clases de asociaciones evocan diferentes tipos de impulsos del ser. Oiga esto, del ser. Esto nos da de hecho tres personalidades diferentes que no poseen nada en común, ni en su naturaleza, ni en sus manifestaciones. Esto es muy interesante y si nos observamos podemos comprobarlo, ¿no? Cómo existe la personalidad intelectual, la personalidad emocional y la personalidad motriz. Y básicamente hoy en día la que más se utiliza es la personalidad motriz. Es la que se preocupa por tener pan para comer, por tener un trabajo, por saberse manejar en la vida o definitivamente no manejarse en la vida, o sea, ir todo por ahí mal vestido y mal oliente y tantas cosas que se ven hoy en día. Cuando hay un desequilibrio en los cerebros, pues, cuando los demás cerebros se destruyen y se agotan las reservas de energía del cerebro motriz, entonces la gente ya pierde
la vergüenza orgánica. Los vemos por ahí debajo de los puentes viviendo, homeless, y pidiendo limosnas, viviendo en esa forma tan deprimente, ¿no? Para muchos. Pero es porque ha habido un desbalance en sus cerebros previo a todo eso. La psicología revolucionaria de esta nueva era enseña que en cada persona existen tres aspectos psicológicos distintos. Con una parte de la esencia psíquica deseamos una cosa, con otra parte hacemos algo totalmente opuesto. Es importante educar los tres cerebros. Aquí vemos la imagen del maestro Samael Aumbeor, cómo realmente él es un verdadero educador. Él vino a educarnos en cuanto al uso de nuestros tres cerebros por compasión, para que aprendiendo a usar esos tres cerebros podamos cambiarnos a nosotros mismos y cambiar el mundo en realidad. En un instante supremo de dolor, tal vez la pérdida de un ser querido o cualquier otra catástrofe íntima, la personalidad emocional llega hasta la desesperación, mientras la personalidad intelectual se pregunta el porqué de toda esa tragedia, y la personalidad del movimiento solo quiere huir de la escena. Estas tres personalidades distintas, diferentes y muchas veces hasta contradictorias, deben ser inteligentemente cultivadas e instruidas con métodos y sistemas especiales en todas las escuelas, colegios y universidades. Esto es lo que se promueve. Desde el punto de vista psicológico, resulta absurdo educar exclusivamente a la personalidad intelectual. El hombre tiene tres personalidades que necesitan urgentemente la educación fundamental. En las aulas gnósticas, pues eso es lo que debe buscarse, ¿no? Educar a esas tres personalidades, ya que en las aulas externas de la escuela oficial, pues no existe esa posibilidad. Los instructores gnósticos somos precisamente eso, instructores, maestros de escuela, podríamos decir, que debemos preocuparnos por llevar una enseñanza equilibrada, no irnos mucho por lo emocional o por lo místico, como muchos lo hacen, sino equilibrar la situación. El estudio con la práctica y obviamente siempre todo esto debe ir respaldado con una forma de vida realmente dignificante, ser personas respetuosas en la vida y respetadas también, ¿no? Saber vivir realmente. El equilibrio pues entre el ser y el saber. Bueno, básicamente esto es el conocimiento de los tres cerebros. Les invitamos, como ya dijimos, a compartir, a compartir y a compartir, a hacer equipo con nosotros siempre y cuando pues querramos poner nuestro granito de arena para que los demás tengan el conocimiento. Hoy con estos medios es muy fácil, simplemente se comparte en las redes sociales y ya hay muchas personas que lo van a ver y es bueno también comentar ahí lo que le ha parecido el tema para que los demás se sientan motivados, estimulados también a verlo, a escucharlo. Hoy en día también se puede utilizar el sistema de hashtag y con eso también se atraen personas que andan en busca de esos temas. También lo invitamos a visitar la página lanuevaeradeacuario.com. Obviamente están aumentando los números de visitas todos los días y estamos trabajando arduamente por publicar el material ahí. Muy importante esto, si usted es un experto en la tecnología, ¿no? Obviamente yo no soy un experto, pero si usted sabe de páginas en internet, si usted sabe editarlas, si usted sabe trabajar con eso, como nuestro amigo Nicolás, pues que nos está ayudando con la parte en portugués, también puede ayudarnos. Si tiene un poco de tiempo y le gustaría apoyar a este proyecto de la nueva era de Acuario, póngase en contacto con nosotros, por favor y obviamente le asignaríamos una porción de la página para que usted la editara y trabajara allí. Envíeme sus sugerencias también, ¿verdad? Es muy importante todo eso. Y ya para finalizar, ¿no? Siempre haciendo énfasis en el apoyo, es necesario unirnos para apoyar. Hay ahí en la página lanuevaeradeacuario.com un botoncito que dice donate, nos apoyaría mucho si hiciera una donación, aunque sea mínima, lo que sea sus posibilidades, para continuar con este proyecto y pues hay que adquirir siempre aparatos, hay que estar promoviendo o trabajando con nuevas ideas para la página. Las páginas en internet también tienen un costo, como todos lo sabemos, en fin, lo que sea mínimo, como usted pueda ayudarnos
También en nuestro canal de la nueva era de Acuario está aumentando el número de visitas todos los días, eso es maravilloso. Y hay algunos videos que tienen alguna promoción. Si usted le da clic ahí, si ingresa a esa promoción, aunque no compre nada, pero con el solo hecho de ingresar ya nos está apoyando. Entonces YouTube nos da algún tipo de bonificación por eso. Es mínimo, es lógico, pero todo eso nos apoyaría mucho. Así que bueno, este ha sido el tema de los tres cerebros. Yo soy Ramón Juárez y me dio mucho gusto pues ayudar a ustedes inquietos que quieren saber siempre sobre sí mismos con este tema. Y les recuerdo pues que tenemos el seminario de meditación aquí en Houston, Texas. Sería un estudio intenso sobre el tema. Y en la nueva era de Acuario en Facebook, ahí está precisamente el anuncio. Los invito a compartirlo también. Si tienen conocidos por acá en Houston que están buscando un lugar donde congregarse para estudiar estos temas de gran trascendencia, pues este es el momento. Estamos haciendo apertura a este curso. Realmente es la última actividad del año, ¿no? Entonces, a nivel público, y los estamos invitando a eso. Denle like, denle share, por favor, y sus comentarios y sugerencias son siempre bienvenidos. Que tengan buenas noches.